$1 was Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a un radio show más aquí en Oven, como todos los jueves, ya acabando la temporada. Poco a poco iremos diciendo cambios y novedades. Y tenemos nuevamente aquí con nosotros a Fon Smith y falta su mano derecha, que es Jedao, que no ha podido venir, pero que igual nos pega una sorpresa y aparece de repente. Y bueno, para un poquito de introducción en el podcast, ¿quién es Fon Smith? Cuéntanos un poquito. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu trayectoria aquí en Valencia? Pues bueno, yo soy Fon y natural de aquí de Valencia. Y bueno, al final empecé a pinchar, pues yo recuerdo justo con los 18 años y tuve el valor de acercarme un día a esta misma sala, que en su día se llama Nylon, y pedí así con para un poco de morro, pues si podía empezar a pinchar, ¿no? Y tal. Y estuve allí de residente unos 4 años. Y nada, y luego ya a partir de ahí empecé con la producción, empecé a producir música, empecé a sacar mis temas. Y luego ya antes de la pandemia vino el descubrimiento del vinilo y ahí ya fue la perdición. Ahí empecé, digamos, a descubrir mucha más música, a entender mucha más música, contextos históricos que han llevado a ciertos géneros y tipos de música a verlo de otra manera, ¿no? Y bueno, yo creo que esa última etapa, la de los discos, junto con la producción, está siendo una etapa muy bonita que ya no solo me llena en lo musical, sino en lo personal muchas veces. Como has dicho, también productor de música. Correcto. Hemos Exacto. visto que alguna vez has hecho algún directo muy interesante. También, exacto. Sí que eso más recientemente, el año pasado empecé a hacer directos. Porque al final, como producía tanto en casa, digo, esto molaría sacarlo de alguna manera, pues a que lo baile la gente, ¿no? Y eso sí que es un mundo, wow, eso es increíble, porque al final, en cuanto integras un nuevo aparato, un nuevo sintetizador, un nuevo controlador en tu set, es que se te abren mil posibilidades para hacer nuevas cosas, ¿no? Y es súper interesante. Sí. ¿Tienes sello propio? ¿Sello discográfico? No, sello ¿Estás no. en la búsqueda? No, bueno, sello discográfico no tengo. Colaboro con el sello de Raw Planet en el colectivo del que soy parte. Pero sí que es verdad que no tengo un sello propio y siempre he ido un poco a mi bola, la verdad. O sea, buscando sellos por mi cuenta, haciendo colaboraciones con sellos locales, con sellos de fuera también. Y bueno, sacando música. Sí que es verdad que soy bastante picky. Tengo mucha música sin sacar, que es algo que yo me recuerdo día a día. Esto tiene que salir. O sea, no puede ser que la música se quede aquí en el pendrive o en el disco duro. Pero bueno, saldrá, seguro. Saldrá. Y bueno, hoy estamos aquí porque tenéis una especie de podcast tú y Jedao que se llama B-Side. Cuéntanos un poquito de qué va el proyecto y cómo surgió un poquito la idea. Pues eso surgió antes de que surgiera el proyecto con Borja, con Jedao de los B-Sides. Yo ya un día, pues a mí me gusta mucho hablar y me gusta mucho compartir, me gusta mucho enseñar música y un día dije, bueno, pues voy a hacerme un vídeo y enseñando música, ¿no? Y ahí empecé yo a grabarme un poco en casa haciendo pues vídeos enseñando música y demás, ¿no? Y luego, pues hablando con Borja, que es otro coleccionista empedernido, y aparte Borja tiene una colección con puntos distintos a los míos. Él, por ejemplo, le gusta mucho todo el sonido más electro, más crudo, Los más breaks, ¿no? Exacto. Yo soy un poquito más redondito, o sea, yo tiro un poquito más hacia pues el techno, progressive house, más lineal. Ahora estoy muy a tope con el dub techno, por ejemplo, pero sí que es verdad que es un poquito más gamberro en ese sentido, ¿no? Y yo creo que ahí pensamos los dos, aquí puede haber una sinergia chula de descubrimiento de temas, bueno, descubrimiento, ¿no? De sacar temas a la luz para compartirlos con la gente y a partir de ahí pues empezamos a grabarnos y hacer colaboraciones pues contigo aquí en Oven, hemos hecho colaboraciones en otros lugares también
Y nada, disfrutando y compartiendo, que es lo que nos gusta. ¿Cuál es la dinámica? La dinámica a la hora de grabarnos o de hacer los vídeos, por ejemplo, sí que es verdad que nosotros tenemos nuestra marca de B-Sides, que al final yo creo que es un concepto muy interesante porque, bueno, al final yo tengo una manera muy particular de ver los B-Sides. Para mí los B-Sides es una forma muy personal de poder expresarse en el disco, o por lo menos así lo veo yo. Entiendo que haya gente que no lo vea de esa manera, pero creo que un B-Side te puede permitir salirte un poco de lo típico de tu sonido, intentar buscar algo más dub normalmente, o más experimental incluso. Y al final la dinámica es un poco sencillo. Es al final encontrar discos de nuestras colecciones, B-Sides que nos creemos que pueden ser relevantes para nuestra gente o para, bueno, pues para pues todo el colectivo de Instagram en este caso, de YouTube, lo que sea, y hablar un poco de los discos y enseñarlos, básicamente. Pues empezamos. Sí. Con el formato. Perfecto. Además hoy... ¿Los elegís o traes un montón y vas sacando? Sí, bueno... ¿Os hacéis un planteamiento? Yo realmente los suelo elegir y bueno, yo siempre los suelo elegir. O sea, nunca voy... ¿Nunca improvisas? No, podría, pero bueno, yo creo que me gusta cuando hablo algo, digo algo que por lo menos que tenga un poco de peso. No cojo un disco y digo, pues este me gusta, ya está. O este me parece muy chulo porque, bueno, pues podría hacerlo, pero bueno, sí que intento buscar un poco de historia en cada uno de los discos porque creo que eso también es interesante para quien está escuchándonos. Claro. Pues, ¿qué has elegido para la primera escucha? Pues, mira, he decidido ir un poco cronológicamente en el día de hoy en cuanto a la música que he decidido, ¿vale? Y centrándome en las B-Sides, como hemos dicho. Y bueno, pues como toda buena historia, en el caso del house, cualquier historia buena comienza con Strictly Rhythm, que es, bueno, es el ADN del house de Nueva York. Es un sello que conoceréis muchísimo, si no todos los que me estáis viendo, porque es al final un sello que ha creado un sonido, o por lo menos que ha inspirado a muchísimos artistas que han venido después haciendo house o haciendo un sonido house, ¿no? En este caso tengo un disco de 1991 y es un disco de Group 2 con las vocales de una artista llamada Priscilla Basque. Y este disco, pues al final es interesante, es importante porque el contexto histórico que se está viviendo con este disco es de una escena house que ya ha evolucionado desde Chicago, ahora se integra en Nueva York, y Nueva York, el house de Nueva York, lo que integra un poco más que el de Chicago, lo que trae es un poco esa vena soul, esa vena o sea, esas vocales muchas veces femeninas, muy inspiradoras, muy deep, ¿no? Que se mezclan tan bien, tan cálidamente con la música house, ¿no? Y bueno, en este caso yo he elegido poner la B1, que el tema se llama, os voy a decir, Attraction. A ver. Es Attraction Vocal Mix. Y bueno, pues como os he dicho, es un tema con una vocal muy cálida, muy, muy bonita y bueno, que hace un fundido bastante chulo. Attraction. Reaction. Interaction. Addiction. Bringing us closer. Your
al final, lo bonito de la música que se hacía en esta época es la libertad total de expresión que tenían los artistas, ¿no? Cuando hacían estos temas. Poner flautitas tropicales, una voz femenina que te susurra, Fear. casi Denial. una voz erótica, ¿no? Incluso algo súper sugerente a la Acceptance. hora de escucharlo. Y que se funde perfectamente con ese groove, con ese beat house totalmente. Unas cajas rotas. I miss you. Es una imperfección muy bonita, al final, muy humano, suena muy humano. Miss you. Life goes on without me, without you, without me. Reaction. Inaction. Addiction. Obsession. Y vamos, pues así sigue el tema, con esas voces pues que van, pues eso, como locas. O sea, muy interesante, la verdad. Y como decía, pues al final base de una escuela que luego ha evolucionado a lo largo de los años, pues a lo bestia. Es muy característico, ¿no? El sonido americano, el house. Exactamente, Chicago. sí. Mm. Sí, y también muy característico ese, o sea, ya no solo a nivel instrumental, sino esas, pues al final esas vocales, ¿no? Que tú escuchas esas vocales y es que ya te llevan a, pues eso, a Chicago, a Nueva York. Digo estas dos ciudades principalmente porque son donde Porque son el sonido house al final se desarrolló más en Claro. Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, pues como este tema, hay pues eso, una línea de temas que no quiero decir que sean parecidos unos con otros, pero utilizan elementos pues muy similares unos con otros y que son súper resultones, incluso a día de hoy en cualquier pista pues perfectamente bailable. Y ahora vamos a pasar, sin irnos de año, porque si no me equivoco, este lo tenemos también del 1991, pero vamos a comparar lo que se estaba haciendo en este año 1991 en Nueva York a lo que se estaba haciendo en Frankfurt, en Europa. Porque cuando hablamos de tecno europeo, pensamos en Berlín. Al final Berlín fue una ciudad que obviamente ha sido y es fundamental para el tecno, pero no fue la primera ciudad alemana donde se creó una escena de club, aunque no hubiera una escena, aunque no fuera una escena de club por aquel entonces, pero era algo parecido, ¿no? Hubo otras ciudades en Alemania también que tuvieron grandes artistas, grandes grupos de música que fueron muy importantes luego para la escena electrónica. Düsseldorf con Kraftwerk o Frankfurt. Frankfurt tuvo una escuela de DJs y productores de música electrónica fundamental y muy distinta a la escuela posterior que hubo en Berlín. Claro. Berlín cogió de Detroit bastante influencia, por no decir toda, mientras que Frankfurt se inspiró en el sonido belga. Sonido EBM, sonido más synth pop, más industrial Más también, industrial, ¿no? correcto. Gracias, Sergio. Exactamente. De Entonces, hecho, de Frankfurt es el Cocoon de Sven Bad, Väth, exactamente. Dorian justo. Pike también, Exacto, un amigo de la exacto. casa, es de Frankfurt. Exactamente, sí. Y lo curioso, y es bastante curioso al final, bueno, esto lo sé porque he leído varios libros sobre eso, pero en los 90 había una rivalidad entre Frankfurt y Berlín de orgullo electrónico, de orgullo musical respecto a los artistas que producía, ¿no? Ujú. Y bueno, yo he traído un disco del sello Boy Records, que es otro sello fundamental cuando hablamos de techno o de proto-techno, lo que luego sería techno. Y es un disco famosísimo, es un reissue que se hizo en 2024 de Time Modern. El disco se llama Mantel der Nacht, que si no me equivoco significa el manto de la noche. Y bueno, pues como ya he dicho, es un disco que a día de hoy lo escucharías y te suena tecno, pero dices, pero no es tecno. O sea, tiene cosas que te recuerdan al tecno,
pero al final el techno ha derivado en muchas otras cosas y esto se queda como una especie de híbrido a caballo entre industrial, techno, new beat, EBM, varias cosas, ¿no? que podemos escuchar en este disco. Y curiosamente, el tema que voy a poner es la cara B2 llamada... dame un segundo, perdóname. Vale. Es que no sé hablar en inglés, pero bueno. En inglés, en alemán. Es algo tipo Best Fremden Willens. Bueno, básicamente es una... Perfecto. Sí, es un, un tema que no salió en su día en el disco original y que se recuperó para el reissue. Es decir, es un tema que, por lo que sea, quedó perdido o no salió en el original, pero se recuperó luego en el reissue. Y vamos a escucharlo. Venga. Sie sind heute Abend an einer der berühmtesten Stätten der Welt. Der Mantel der Nacht wird zurückgeschlagen. Der Mantel der Nacht wird Der Mantel der Nacht. Muy alemán. Nos has pasado de un ecosistema tan A diferente. otro directo, ¿eh? Totalmente. Bueno, pero... De las flautitas. Pero y- totalmente coetáneo, que es lo interesante, un poco lo que quería Sí. transmitir en este episodio, ¿no? Es un poco, pues eso, como en dos partes del mundo están conviviendo dos escenas y dos sonidos totalmente diferente, distintos, claro. ¿no? Es una cosa súper interesante. Sí. Y bueno, pues vamos a volver a saltar el charco. Esta vez nos vamos a ir a Detroit. Vamos a pasar unos pocos años, hasta 1996, cuando un artista bastante conocido, de nombre Moodymann, empezó a sacar mucha música. Y bueno, yo he elegido un disco de Moodymann de 1996. Que bueno, que yo creo que simboliza un poco el house de Detroit. No es un disco de techno, es de house. Y lo que me gusta de este disco, de este artista en cuestión, porque sus producciones son todas geniales y tienen esta peculiaridad que a mí me gusta, es que son temas muy humanos, son imperfectos, son unos grooves de percusiones que no están hechos a 4x4 cuantificados perfectamente, sino que tienen esos fallos de 2 microsegundos que Que vuelven al sitio al momento. Sí, exacto. La caja entra un poquito más tarde, pero ahí está un poco la gracia, ¿no? Y bueno, vamos a poner el disco del corte B1 para escuchar este groove roto, ¿no? También vamos a escuchar, pues, toques de soul, de piano, así muy jazzeros, que integra muy bien este artista.
Seguramente esos detalles que has dicho es lo que hagan único a Moody Man y tan reconocible y característico. Efectivamente, efectivamente. Vale, pues es la B-side de nombre I Am the Baddest Bitch y es el Moody Man dub. Yeah, 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 Y ahora en cuanto consiga quitar el disco, porque está ahí, se ha quedado ahí. Disco moradito, bastante cookie. Está chulo. Pues ahora vamos a pasar a uno de los lugares que más adoro en este mundo, que es Japón. Aquí tengo un disco de 1994 de Mu Group, que es el alias de Kenji Eto. Es una joya oculta del Deep House japonés. Es un disco que salió en el 94, pero que no fue descubierto hasta 2014 cuando Motor City Drum Ensemble lo pinchó en un set y petó. En 2022 se hizo un reissue. Este es el reissue que se hizo. Y bueno, Japón tiene una escena muy interesante, muy curiosa a nivel de house, a nivel de deep house. Son composiciones muy particulares,
muchas veces no son quizás rompepistas, como pueden ser pues muchos temas, ¿no? Pero siempre son temas, son discos con una personalidad muy marcada y bastante libres, que digo yo, ¿no? Hechos con una libertad total y sin prejuicios y sin miedo a hacer cosas distintas, ¿no? Este disco es buena muestra de ello. Estamos hablando de 1994. Y lo que vamos a escuchar es el corte B1 llamado Out of Control y espero que os guste. Esto que suena parece la típica pantalla de carga de un videojuego de los años 90. O sea, es maravilloso. Es increíble. Le contaba a Sergio que este disco tiene, o sea, es que es muy bueno. Este productor, Mugru Kenjeto, es muy especial. Este disco no, otro del sello, cuando estuve en Japón hace un par de años, compré otro disco del sello, este no. Y este otro ya lo busqué por Discogs y lo compré, me lo trajeron a Valencia y tal. Pero es que todo lo que encuentro de esta persona es muy bueno. O sea, es por lo menos muy original y al final muy, jolín, muy actual, pero a la vez muy freestyle, no sé cómo decirlo, ¿no? Sí, sí. Vamos a escuchar brevemente otro corte de este disco que también es un que vale tema. la pena. Sí.
disco vamos, en general. Podría poner hasta los otros 2 temas, pero tenemos más cosas que escuchar, así que vamos a seguir con nuestro viaje. Ya se acaban los 90, bueno, seguimos los 90, pero estamos ahí llegando al nuevo milenio. Y antes de llegar, vamos a pararnos un momento en Francia, 1998. En Francia, digo Francia, básicamente porque el sonido es un sonido muy francés, el de este disco. Es un sello que creo que no es francés, pero bueno, al final lo importante es lo que suena. El sello es Work, el mítico sello de los martillitos, muy clásico. Y el artista es Olaf Basowski, que es un genio del sampling y bueno, en general de la música house rápida o yo lo llamo fast disco, porque es como es música disco hecha con samples, pero muy rápida, 130, 195, música muy divertida, muy funcional para el club, para la pista. Y en este caso yo he elegido al bueno de Olaf con su tema Keep on Dancing, que es la B2 de este Samplitude Volume 4 de Work label. Sonido muy acelerado, muy fiestero, muy soleado. Que al final es samples de música disco con un bombo ahí rápido y divertido, muy funcional. Ya es como si mezclaras música disco con el sonido progressive house que empezó, digamos, a fraguarse en los 90 y le subes el pitch y te queda muy, pues bueno, Pistero. sí que es verdad que quizás suena un poco fechado en el sentido de que lo escuchas y se nota que no es un sonido actual hecho hoy, pero bueno, pistero al final, sí. Y ahora vamos a presentar a un artista para mí muy importante. Imagino que para mucha gente aquí en Valencia lo es. O bueno, por lo menos es una persona que en un momento en el que no era tan fácil hacer música, hizo música muy buena y sacó sellos muy buenos y sigue sacando sellos muy buenos. Estoy hablando de Nacho Marco, por supuesto. En un disco de 2001 que sacó con Shinichi, ¿vale?
Que luego además tengo entendido que hubo también una versión con Yoshitoshi, que es otro sellazo. Y bueno, el corte que he traído de Nacho es el mítico Lights Off. Voy a poner la cara B. A mí personalmente me gusta más la cara B, es más deep, es más oscurita y aparte hoy estamos hablando de caras B. Entonces voy a poner la cara B, que es The Lights Off Underneath Remix. Y bueno, al final yo creo que es un muy buen exponente este tema de la música Progressive House, que estaba muy de moda a finales de los 90, a principios de los 2000, sobre todo en España. España fue un país importantísimo en el sonido de Progressive House a todos los niveles, a niveles más underground, a niveles más comercial. Y hay muchísimos discos, muchísima escuela de ese género. Yo la verdad es que he escuchado durante muchos años Progressive House, he comprado mucho Progressive House. Ahora ya estoy un poquito más fuera de ese género. Bueno, sigo pinchándolo, pero estoy comprando menos. Pero al final te das cuenta de la cantidad de artistas españoles que ha habido en los años 2000, los años 90. En este género es increíble. Y de sellos españoles, una barbaridad. Entonces, bueno, vamos a escuchar al bueno de Nacho en este Lights Off Underneath Remix. Gracias. Quiero que os fijéis el momento en el que entra el bajo, que empieza a llevarte a lo largo del tema. O sea, es puro progressive, estructura, añado elementos, poco a poco, se cuece muy a fuego lento este tema. No hay drops épicos y esa es la gracia un poco de al final de este género o temas como este.
Al final es un tema en que pasan muchas cosas, pero no pasan a la vez. De hecho, está muy bien producido el tema. Prácticamente todo lo que escucha de Nacho está muy bien producido. Hombre, Está... es el artista más laureado de Sí, Valencia, sí. sin ninguna duda. Sí, sí, no me extraña. Muchas veces lo pienso y digo, o sea, o sea, no sé, me parece fuerte. Además es un tío súper cercano, que obviamente es un tío fantástico, pero jolín, dices, ¿dónde ha estado y dónde está? Pero jolín, ¿dónde podría estar también, no? Al final, ¿no? Y bueno, es un disco muy bien producido, un tema muy bien producido. La cara también es fenomenal. Este me gusta más porque es más deep, más oscurita. Y es una historia continua, o sea, no deja de contarte cosas y no deja de añadirte elementos, quitártelos, pero que generan un cambio en el tema. No es algo lineal aburrido, sino que es algo muy, muy disfrutable, yo creo. Y esto ha sido Nacho Marco con Lights Off. Ahora vamos a volver a Alemania, a un sello que para mí es fundamental. De hecho, yo creo que si no el sello que más estoy escuchando y comprando, de los que más, bueno, estoy hablando de Osgutton. Osgutton es al final como es un sello berlinés que es la banda sonora de Berghain. Berghain tiene un sello, es Osgutton, y con este sello, con este colectivo, se engloban muchos géneros relacionados con el techno, con la electrónica, porque cuando pensamos en Berghain, pues podemos pensar en el Club Nacht o en Panorama. Son al final dos salas diferentes con diferente estilo de música, y este sello consigue hacer releases muy interesantes, algunos que tiran más a techno, más industrial, más oscuro, más rápido, otros que tiran a temas con más luz, más cálidos, incluso más house, algunos de ellos, ¿no? Y para mí tiene una naturaleza musical increíble este sello. Yo estoy enamorado de todos estos discos. Y en este caso he traído Fünf, que significa 5 en alemán, porque Osgutton en 2016, con motivo de su 10º aniversario, hizo un varios artists masivo de, creo que son 10 vinilos o algo así. O sea, tú imagínate cumplir 10 años y decir, pues oye, no voy a sacarte un varios artists de 4 temas, te voy a sacar 10 discos distintos. Además, cada nombre de cada disco es el número por orden, el número cardinal, ¿no? Entonces, bueno, el disco que yo he elegido es el quinto de ese varios artists, que es un disco hecho por espera, te lo digo. Bueno, por varios artistas de VS1, Answer Code Request y Doms y Lakers, que son Steffi y Doms Martin. Y yo justo el tema que he elegido es Akarabe, que es la de Steffi y Martin. Es el tema menos tecno del disco. Los otros dos temas son muy buenos. Este tema es más emocional, es un tema perfecto para un chape. O sea, yo no he chapado con este tema todavía, pero me parece un tema precioso, maravilloso, un viaje, y vamos a escucharlo. Se llama Whirling.
Pues lo dicho, una maravilla y nada, justo mañana me voy a Berlín y tengo unas ganas tremendas escuchando estos discos, la verdad. La cara, por ejemplo, es un poquito más tecno. Bueno, tampoco es muy cañera, pero... Este tema es más mental, más lineal, más oscurete. Aunque si me tengo que quedar con uno de la cara A, esa cara es el tema de la A2. Es más traquetero. Ahora se coge... Es que este tema ahora se coge el bombo que te parte la cara del bombo. O sea, es brutal. Pero como hablamos de caras B, te quedas con el otro principalmente. No, me quedo con el otro de calle. Aunque no estuviésemos hablando de caras B, me quedo con la cara B de este disco, sin duda alguna. Sin duda alguna. Y vamos a quedarnos en Alemania. Estoy muy alemán últimamente. Con un disco de otra persona muy importante en el circuito berlinés, Marcel Dettmann, con su alias My Own Shadow. Marcel Dettmann es residente de Berghain. Y bueno, este es su primer disco bajo su alias My Own Shadow. Salió en 2025 en el sello K7. Y bueno, a mí me parece muy particular este disco porque en una época, 2025 sobre todo, cuando el techno está yendo muy rápido en todos lados, hay una tendencia muy fuerte a ritmos muy rápidos, ¿no? Pues Marcel Dettmann que decide romper con ello y decir, pues yo voy a bajar de revoluciones, voy a hacer temas un poquito más lentos. Cuando hablamos de techno, no es un disco de downtempo, ni mucho menos, es un disco de techno con un sonido muy marcado en Detroit, en el sonido de Detroit. Y el tema que he elegido, que es AB1, además, es un tema en el que colabora con la artista Ogazón, que también me encanta lo que hace y me encanta su selección, sus sets, y me parece una artistaza en estos momentos, que la tenemos ahora en Días de Campo, por cierto. Y bueno, vamos a escuchar este tema que Marcel Dettmann compuso y pidió a Ogazón que le pusiera unas vocales encima, y que bueno, que a mí me parece pues un tema muy, muy, muy chulo. Este tema además tiene la
la particularidad de que suena muy lofi, muy agresivo, muy saturado, ¿no? Vamos, estoy bastante seguro de que es a propósito, ¿no? Y le da ese rollo como muy, sí, muy de internet, muy lofi, sí, no sé. Es que una gran producción, un gran disco y ojalá que y un gran artista. Te iba a decir, ojalá que siga por esta línea, bueno, que siga por la que él quiera, porque al final es un gran artista, como tú bien dices, pero a mí este disco me sorprendió muy para bien. O sea, yo no tenía nada de Marcel Dettmann, nunca pinchaba Marcel Dettmann hasta ahora. Y me parece que, no sé, que al final esta línea con menos BPM y más con un rollo más Detroit, más menos, digamos, menos redondo, sino más alocado un poco, no sé, a mí me ha gustado mucho, la verdad. Bueno, pues vamos con sí. el último entonces. Vamos con el último y nos vamos a quedar en sonido Detroit, que tanto me gusta a mí. Al final ha sido una influencia a todos los niveles, para el techno, para el house, la manera de producir de esos artistas. ¿A cuánta gente nos ha influido el sí, Detroit? Qué barbaridad. Sí, efectivamente. Al final, bueno, pues ese grupo de gente que... Han conseguido crear un estilo, han conseguido crear una marca. Sí, y súper reconocible. Y una manera de hacer música. Además, lo curioso es súper reconocible en diferentes estilos. Total. Que eso es lo que más mola. Porque escuchas algo house y te suena Detroit, escuchas algo techno, te suena Detroit. Y son ciertos elementos con ese toque, yo siempre creo, un poco crudo, un poco imperfecto. Pues bueno, que generan pues todas las máquinas, las Roland, y al final todas estas máquinas que esta gente supo manejar con tanta maestría. Disco de Team Yaku 2019 en el sello Deep Tracks. Es un LP, son 4 discos. Me parece un disco redondo. Todos los temas son temas buenos, son temas originales, son temas que te cuentan una historia, que tienen algo que contar. Además, bueno, me parece que son temas arquitectónicamente preciosos, ¿no? Porque tienen elementos muy bonitos. Está hecho de una manera, o producido muy no sé, muy bien. Me parece un disco muy limpio y que mezcla un poco ese sonido de Detroit con tecno y un rollo atmosférico, por decirlo de alguna manera. No es un disco oscuro, de hecho ya veis que es rosa y los discos también son rosas, muy chulos. Y el disco, el tema que he elegido para este último tema de este episodio es la cara B1 llamada Beyond the Family. Y vamos a ver si ese arraigo Detroit lo veis vosotros marcado como lo veo yo. Vamos a escucharlo.
uso del reverb genial. O sea, fijaos qué reverb tienen esos high-ends, esos hats, y que no solapan con el resto del tema. O sea, la producción es muy buena. Y si otra cosa tiene Detroit también son las atmósferas y las melodías, Total. las armonías, ¿no? Totalmente, Que no- sí, sí. Sí, al final las armonías, como tú bien dices, quienes crearon esa escena bueno, no eran músicos, pero eran en gran parte músicos. Era gente que tenía cierta cultura musical, aparte por cómo era Detroit, que estaba muy jerarquizada toda la sociedad de alguna manera, ¿no? Pues era gente que yo creo que en gran parte llevaba la música en sus venas, ¿no? Y sí, atmósferas muy ricas, armoniosas y con una producción e interpretación de instrumentos, yo creo que fantástica, sin duda. Pues nada, Fon, hemos llegado al final, como has dicho antes, de este episodio. ¿Dónde puede ver la gente cosas vuestras? Episodios vuestros. Sí, pues, pues puede verlo, episodios nuestros, bueno, grabamos principalmente en Instagram. Entonces nos puede ver a mí, que tengo un Instagram @IamFonSmith. ¿Pero es Instagram propio o de la marca? No, lo hacemos propio. Tenemos el mío propio y el suyo propio. Él además, Borja, tiene 2 Instagrams, uno más centrado en su faceta más tecno, más electro, más gamberra, que es el de Kenji. Y por otro lado, Jedao está más más enfocado en el club y en el house, tecno, más digamos, más de club. Y ahí es donde nos podéis encontrar principalmente en Instagram. Aparte música, pues que yo saco en Bandcamp. De hecho, hoy ha salido un tema mío, entonces un tema nuevo que ha salido. O en discos, que precisamente iba a traer uno mío, pero se me olvidó traerlo, entonces hoy no lo ¿Y no habéis escucharemos. pensado abrir vuestro canal de YouTube para este tipo de podcast o eso ya es una meta un poco más...? Lo hemos pensado, pero no lo hemos llevado a cabo. Ahora mismo estamos intentando hacer un contenido recurrente en Instagram, que a día de hoy tiene mucho alcance. Y pues si al final, si las cosas van por donde van, pues acabaremos haciendo. Sí que es verdad que, por ejemplo, hemos empezado a hacer una serie de sesiones a vinilo. En Ultrasound hemos grabado varias sesiones.
Y bueno, poco a poco iremos subiéndolas, creo que al canal de Raw Planet de YouTube, si no me equivoco. Así que bueno, ahí nos podréis ver. Muy bien. Pues muchas gracias, Fon. Nada, a ti, Berlín. Sergio, Que te por vaya muy bien el por espacio. Berlín y hasta la Fenomenal. próxima temporada. Exacto, que Gracias. vaya muy bien. Gracias, Sergio.